Si eres el tipo de persona que es suficientemente empática como para no poder ver que alguien aplasta una hormiga porque te causa mucho sentimiento y eso te drena una energía negativa, este video sin duda es para ti. Y para hablar de este tema voy a necesitar de una pizarra que la tengo aquí ya un poco hecha. Va a aparecer, eh, bueno, esto va a parecer como una exposición de colegio. Hola, mi nombre es Alejo y vamos a hablar de experiencias de empatía que debes saber. Debes conocerlo, sí o sí. Muchas personas han llegado a decir que tener mucha empatía es una maldición porque tú sientes mucho por otras personas, pero realmente no es una maldición. Es una ventaja, es una superventaja. Para mí es considerado un superpoder. Superpoder. Si crees que más allá de ser algo bueno para ti, un superpoder, una superventaja, es una maldición, créeme que en este video te voy a hacer entender cómo puedes cambiarlo y usarlo a favor para mejorar el trato con las personas y tener un trato que no sea tan negativo para ti. ¿Me explico? El tenerte empatía tiene que ver con tener más energía, volverte más radiante, sentir mucho más. Pero al mismo tiempo hay que entender una cosa, que mucho más allá de ser empático, hay que saber cuidarse de uno mismo. Así que voy a ayudarte a crear un espacio donde no absorbas esa energía y funciona en ambos sentidos, tanto para dar como para recibir. La diferencia es que ahora cuando recibas sí tendrás la elección de recibir esa energía o no. Yo en lo personal en lo que defino mi empatía o en la que lo definía era cuando yo navegaba por el mar de otras personas. Me explico, cualquier caos, trauma, problema, circunstancia, yo lo vivía como si fuera mío, porque yo estaba con esa persona, era empático. Me gustaba mucho oírlas, escucharlas, entender y saber un poco más de sus problemas al detalle. Si te identificaste con esto que acabo de decir, te voy a compartir cómo afrontar con eso si no lo has vivido o si ya lo estás viviendo. Para terminar de aclarar, ser empático se trata de personas que son altamente receptoras a cualquier situación que pase en el exterior, con otras personas, incluso con objetos. Son capaces de entender, de comprender y de sentir la energía de esa persona. Así que me encanta usar esto, vamos a describirlo acá, que son altamente receptoras a la energía. Se entiende. Ahora, ¿de dónde puede provenir el origen? Desde mi experiencia propia, desde mi experiencia de empatía que debes saber, te voy a dibujar para que después no se me olvide, porque esto también tiene que ver con la crianza desde muy niños. Ok. Se entiende, ¿verdad? Familia, mamá, papá, niño. Se entiende. Desde que nací siempre fui criado con un padre ausente, un padre que nunca estuvo conmigo, un padre que apenas sé de su existencia y vivimos en el mismo país, que es lo más loco. Entonces, fui criado con un padre ausente y una madre que era un poco inconsistente desde muy niño, ya ahorita cambió un poco el trato, pero digamos que lo que yo crecí, como yo crecí, lo que yo aprendí desde niño, eso lo vine arrastrando hasta el presente. Me traje el pasado hacia el presente, porque fue una serie de actividades, de consecuencias que se fue dando con el tiempo, y eso me volvió lo que yo era hace tiempo, solo que lo fui cambiando alrededor de cómo yo iba viendo mis cosas, cómo yo iba sintiéndome conmigo mismo, si yo era empático, porque era demasiado empático con las personas y nunca fui capaz de poner un límite conmigo. Y te pongo un ejemplo, desde muy niño, 7 8 años de edad fue donde empecé a comprender un poco lo que viene siendo la soledad. Solo con unos pequeños detalles, unas pequeñas pinceladas, me rodeaba de personas, de amigos en esa época, mi entorno con los que me gustaba hablar y conversar y ser niño básicamente. Siempre había notado de que ellos tenían, digamos, un entorno que los acogía. Me explico, tenían hermanos, tenían, sí, padres presentes, todo eso yo lo veía y yo sentía algo un poco distinto, un poco raro comparado a mí, como que yo quería estar más con ellos, que sentía que quería pegarme con ellos, ¿me explico? Sentí como placer de sentirme acobijado con mis amigos, con el entorno de mis amigos, los familiares de mis amigos, porque yo no recibí mucho eso desde niño. Entonces, digamos que con ese grupo, con esas personas con las que yo me sentía acobijado,
sentí mucha empatía y quería ayudarlos, quería como protegerlos, quería saber qué hacer para que ellos se sintieran bien. Eso me hizo desde niño estar muy presente cuando mis amigos tuvieran alguna discusión, algún problema, necesitaban alguna ayuda, alguien, algún oyente, yo siempre estaba ahí, porque de alguna otra forma yo me sentía bien cuando ellos me hablaban de cualquier problema, de cualquier circunstancia y que yo fuera la persona que recibiera eso. El detalle vino aquí, a medida que yo iba creciendo, que yo iba subiendo de edad, subiendo de madurez, yo me fui atrayendo por otras cosas, me fueron gustando más cosas. Había algo que no me iba encajando conmigo, que era estar presente en cualquier problema que tuvieran algunos de mis amigos. Un día me acuerdo que llegó donde casi exploto debido a que había un examen que no había estudiado muy bien, estaba un poco estresado y llega mi amigo a hablarme de sus problemas cuando yo estaba tratando de tener mi mente enfocada en ese examen. Él me habla de sus problemas, yo trato de entenderlo y al mismo tiempo trato de evadirlo, de decirle, oye, ya no me hables de tus problemas, no quiero escuchar eso, yo quiero poner mi mente en el examen porque sé que me va a ir mal en casa si yo no apruebo este examen. Entonces, digamos que no le entendió esa persona, pero más allá de no entenderlo, es que yo nunca supe decirlo. ¿Me explico? En mi mente yo decía, yo quería decirlo, pero me costó mucho decir no, decir, oye, no puedo estar para ti en este momento. Siento que no es el mejor momento para que me hables a mí, no te puedo entender como te atendería usualmente, porque en este momento es un poco complicado, tengo un examen, no he estudiado, necesito tener mi mente enfocada en las preguntas. Nunca tuve el valor de decir eso y eso me quedó tan grabado en la cabeza que desde grande dije, no, ya va, yo esto lo tengo que cambiar. Tengo que aprender a decir más no. Tengo que aprender a autocorregirme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas decisiones que yo tomaba y usualmente hay veces tomo porque sigo trabajando en eso, viene siendo desde la empatía y no viene siendo de lo que yo realmente quiero. Y no es porque suene muy narcisista, que es donde vamos a hablar de eso más adelante con el tema de los padres. Justo estoy leyendo un libro que se llama Volver al amor de Marianne Williamson, donde iniciando el libro sorprendentemente habla del tema del narcisismo. Ven y te leo una línea rápidamente. En un apartado dice, el problema no es que estemos perdidos o seamos apáticos, narcisistas o materialistas. El problema es que nos sentimos aterrados. No nos detiene algo de fuerza, sino algo de adentro. Nuestra opresión es interna. No nos refrena el gobierno, ni el hambre, ni la pobreza. No tenemos miedo de que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea lo que necesitamos o de que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás o de gustarles. Tenemos miedo del fracaso o del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también de envejecer. Tenemos más miedo de la vida que de la muerte. ¡Wow! En gran parte tiene razón porque muchas veces le tenemos miedo a la vida porque no sabemos cómo enfrentar nuestros problemas o lo que tenemos dudas y no sabemos qué hacer. Ahí es donde entra el miedo y por eso le tenemos a veces más miedo a la vida que a la propia muerte, porque no sabemos a veces cómo disfrutar la vida o cómo vivirla. Qué fácil sería tener un manual así, 20 cosas que debes hacer todos los santos días. Fácil, cualquiera, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que la autora Marianne Williamson habla de que su generación nunca creció, que le costó crecer. No sé cómo fue la generación de ella porque fue hace par de años atrás. Y de que hay un problema mucho más allá de estar simplemente perdidos o de tener amor al materialismo, de ser narcisista. Habla de un enfoque totalmente en lo externo. Hay señales que debes tener en cuenta y ser consciente si eres una persona muy, muy empática. Y son señales de que yo las he ido sacando de mi experiencia en base a lo que yo he vivido, que ya te conté, que las tengo justo escritas acá. La primera señal es que piensas más en todo lo externo primero que en ti mismo. Esa es la primera señal. Le- a las personas les cuesta decir no a personas que le hacen sentir seguros, suelen querer ser oyentes de problemas de otras personas, así estén cansados o fatigados, no diferencian su energía con las personas ni saben cómo poner límites. Si alguna de estas señales sonó contigo, escríbemelo aquí abajo en los comentarios. Que si sabes que tiene uno, dos o de las cuatro o cinco que mencioné anteriormente, es porque eres una persona súper empática. Este fue por lo menos la experiencia que yo viví al crecer en un ambiente un poco inconsistente en temas de mis padres,
pero también puede haber un ambiente creado por el narcisismo o creado por un entorno muy depresivo, muy deprimente. Y recalco el hecho de que ser una persona empática tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo sus consecuencias si se lleva al extremo. Tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Una ventaja que yo experimentaba muy seguido era que me sentía muy bien el cómo yo trataba a las personas, el cómo sentía que les estaba ayudando, pero al mismo tiempo esa trajo una consecuencia, que fue un agotamiento mental. Y como me pasó en ese examen, que ya no podía aguantar lo que me decía esa persona, que simplemente quería decirle no y nunca supe cómo. Así que en el área de consecuencia nos vamos con la dependencia emocional y también el apego hacia las personas y cosas. Por lo menos una abuela que tenga, yo qué sé, 60 años y que tenga algún objeto de mucho valor para ella, que si lo perdiese por todos los años que vivió con ese objeto, se va a sentir muy mal, se va a sentir que le hace falta. Sí, todo eso forma parte de la consecuencia por ser empático. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que te he dicho alrededor de este video, espero que te esté quedando más claro que nunca de dónde viene esa empatía, de dónde viene ese sobreapego hacia las personas, esa dependencia emocional que pudo haber sido un trauma desde la infancia o algo que se fue originando alrededor del tiempo. Espero que mi experiencia y las señales que yo he vivido y que me he dado cuenta que yo era una persona muy empática te haya servido a darte cuenta si eres una persona muy empática y sufres las mismas consecuencias. Porque ya teniendo claro esto, vamos a hablar un poco del narcisismo con la empatía. Narcisismo, empatía. Quiero que pongas atención a esto, a la separación que pongo porque son polos opuestos, tanto ser empático como narcisista. Haz cuenta que hay exactamente una línea entre un lado con el otro. Y sin ir muy lejos, en nuestra era moderna se entiende muy claro de que el narcisismo es lo peor, el egocentrismo es lo malo, que nadie puede ser narcisista, que este tiene que ser un mundo muy empático y bla, 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 bla. No está tan mal ese dicho, pero hace falta un equilibrio. Porque así como la persona narcisista necesita un poco de empatía, la persona empática también necesita aprender algo del narcisista. ¿Qué será? Me dirás, pensar en sí mismo. Y por pensar a sí mismo no me refiero a ese típico, el yo tengo, el yo debo, el yo, siempre yo. No, me refiero a ese yo que sabe poner límites, a ese yo que decide lo que quiere con lo que no, a ese yo que no necesita depender de ninguna persona, a ese yo que se va a poner primero a él, que sabe que su salud la tiene que resolver él y no tiene que poner una carga en las demás personas, ni esperar que alguien más venga a salvarte. Ese cambio de chip proveniente de una persona narcisista es la ideal para que personas empáticas, como yo, que en un momento me tocó ser un poco narcisista y poner más atención en mí, me ha servido. Así que la solución, pensar más en yo, en un balance. Si eres una persona empática, a tratar de pensar más en ti. Alejo, ¿qué estupideces dices? ¿Por qué tengo que pensar más en mí? ¿Por qué tengo que yo ser egocéntrico? A mí siempre me ha gustado ser empático, siempre he querido estar con las demás personas, siempre me he sentido bien. Te pongo un buen ejemplo. Supongamos que vienen, a ti no te gusta beber, es un ejemplo. Supongamos que a ti no te gusta beber, estás en contra de tomar alcohol, te invitan para una discoteca a las 10 11 de la noche. Tus amigos, tus familiares, lo que sea. Tú no quieres ir, no quieres ir. Desde hace par de horas lo pusiste a pensar alrededor de toda la situación que iba a pasar y dijiste en tu mente, ay, no debo ir, no quiero ir. Pero llega el momento donde le tienes que decir a tus familiares o a tus amigos, mira, no quiero ir, más nada, no necesitas hacer más nada. Llegas y no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Tratas de decirlo y como que algo te dice como que no digas nada y di, bueno, vamos, vas, ¿por qué? Si tú no quieres ir, o sea, no tienes poder de decisión sobre ti mismo. Eso es lo que hay que aprender si eres una persona súper empática. Aprenderlo en narcisista. Ponerse a ti primero, porque tú realmente no quieres ir. Si no quieres ir, ¿por qué vas a estar en un lugar donde no quieres ir? ¿Por qué tienes que tener ese apego hacia las demás personas si te están haciendo daño, si te están haciendo hacer cosas que tú no quieres hacer? Y lo digo con toda la certeza del mundo porque yo era así. Yo era de las personas que le costaba decir que no. Me mandaban para un lugar que yo no quería ir y me tocaba decir, ok, sí, vamos. Y en el trayecto yo estaba pensando, ¿por qué yo dije que sí?
hubiera dicho que no, hubiera hecho esto, yo no quería venir aquí, no quería estar aquí y lo terminé haciendo. No tuve poder de decisión. Tuve poder de decisión en mi mente, pero no lo supe decir, no lo quise decir. ¿Por qué? Es el pensar en que tú le vas a quedar mal a esa persona, en que tú le vas a hacer un daño a esa persona, el que tú no puedes tomar decisiones para ti mismo, el que tú no puedas decidir, el que tú no puedas tener valor propio ni coraje de decir, yo no voy a hacer esto así todos los que estén alrededor me digan, hágalo, vamos a ir todos, no me importa, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no me gusta y no quiero ir. Y repito, no es que tenga el ego y que diga que hay, que tengo que ser todo yo, no. Es saber poner límites, saber lo que realmente quieres y que no te cueste decir que no. Y ya con todo esto en tu cabeza vamos a una meditación. Voy a enseñarte una meditación que me está ayudando a mí desde hace par de meses que lo empecé a hacer. Una meditación que lo he hecho en la noche. Lo puedes empezar a hacer en la mañana, en la noche, no importa. 2 veces al día está bien. Y es una meditación para que reconozcas que hay una separación entre la persona u objeto de ti. Que hay un poder, que hay una energía que se separa. Tienes que entender esa separación, lo que le pertenece a la otra persona o al objeto y lo que va contigo. Y el ejercicio es el siguiente, trata de poner en tu mente, idealizarte una vela o algún objeto, algo donde no pierdas la vista, donde juntes tus dos ojos, en el tabique de la nariz, en el centro exactamente, no sé si lo puedas ver, y lo que vas a hacer es simplemente observarlos y notar la separación que hay entre ti y los dedos en este caso. Aparte de eso, notar tu cuerpo, ser consciente de tus pies, tus piernas, tus hombros, tus brazos, notar que hay una separación, percibir esa separación. Hacer eso durante unos 5 o 10 minutos te va a ayudar muchísimo a entender que no hay un apego, a entender que hay una distancia, a entender que las personas llevan su propia energía, que tú tienes tu propia energía y que siempre va a haber una separación y tú no tienes que sentir apego por ellos. Ya esto te va a ayudar a bloquear cualquier energía negativa porque ya entiendes que hay una energía que ellos tienen y que tú tienes y que no puede meterse en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una separación. Y sabes que hay una separación porque comprendes que entre tú y las demás personas existe una energía que no se comporta exactamente igual. Así que imagínate esa separación. Cada vez que tengas una persona, visualiza que hay una separación y concéntrate en ti, en cómo está tu energía, cómo te sientes con esa persona, qué te hace sentir eso. Si te está de una manera drenando, si te está poniendo tenso y visualiza, respira y suéltalo. Déjalo fluir. Entiende, concéntrate en ti. Cuando estés meditando, cuando estés con esa persona, lo puedes hacer visualmente. Obviamente no vas a parecer un loco mirándolo fijamente a la persona, no, pero conscientemente visualiza y va a ir respirando que hay una separación, que la energía de esa persona es de esa persona, tú tienes tu propia energía y que no se va a meter esa energía con la tuya porque tú eres consciente de tu propia energía. Así, precisamente, bloquearás y evitarás que cualquier energía negativa baje tu aura, baje tu energía, te pongas tenso, cansado, fatigado, como me pasó en su época. Repito, no es ser narcisista, es saberse cuidar a uno mismo. Sé que todos estos papelitos se me cayeron, pero bueno, sirvieron para una buena explicación de experiencias de empatía que debes saber. Así que eso es todo por hoy. Espero que esta experiencia te haya servido mucho de ayuda. Espero que te haya aportado mucho valor. Si es así, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Suscríbete para que YouTube te notifique y activa las campanitas para que YouTube te notifique cada que suba videos. Voy a empezar a subir más videos. Me siento mejor conmigo mismo. Tengo muchas experiencias que contar. Tengo muchas historias que contar y mucho que poder enseñar para poder enseñar valor. Así que nada más de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Chao.